padre Aguirre, hay, digamos, hay hechos que, o sea, personalmente me parecen superados por la historia, ¿no? Aunque dejaron huellas importantes como, por ejemplo, las cruzadas o la Inquisición o los brutales Sí, métodos de la sí, sí, yo Inquisición creo o la división de los cristianos. Pero hay hechos que culturalmente, digamos, hoy en nuestra Argentina, en nuestra América Latina, lo padecemos, ¿no? Es decir, la terrible conquista, entre comillas, de América fue una conquista brutal, entre otras cosas, sí. ¿no? Y esto también pide perdón la Iglesia. Y, digamos, a partir de algunas características muy puntuales como la esclavitud tolerada por la Iglesia, y también, en cierta forma, yo no sé si con estas palabras se manifestó el perdón del Papa, el machismo o bien la degradación o la discriminación de la mujer como contrapartida a esto, ¿no? Pero también es una deuda pendiente de la Iglesia. Claro, no sé si Sí. vos te das cuenta, ¿no? Todas las cosas que tiraste acá, o sea, Sí. te das cuenta que Lo que pasa es que yo le quiero sí, 2000 años de perdón en un pero programa de ¿qué televisión. querés? Entonces, o sea, por esto hay que ser demasiado, claro, veía el otro día qué cosa sumamente interesante Sí, en Italia comparando sí. lo que fue el momento de oro, que fue casi el comienzo de la televisión italiana, Sí. cuánto demoraba una propaganda de un producto en una cosa que fue muy linda que se llamaba eh, las propagandas se ponían todas juntas y se En una llamaba tanda. caroselo. Sí. No cortaban, como que eso es típicamente norteamericano, ¿no? Ajá. Se ponía todo junto y donde trabajaron los mejores directores. Ajá. Lo que duraba y lo que dura hoy. Ajá. O sea, la cuestión del videoclip. Sí. Entonces, el asunto de dar la sensación de hablar de todo y no decir nada. Sí. Es decir, pero bueno, no, es decir, yo no, Yo no puedo. yo no puedo, no tengo esa no sé, es decir, El tema de la mujer, cuestión de por las conversiones, fíjate, Sí, con por eso respecto a eso, yo dividí algunos temas que me parecen superados por la sí, historia. Otros que han dejado huellas, como el tema de las, digamos, las desviaciones en la conquista, la el conquista. exceso de la evangelización, Claro. los excesos en Sí, la sí, evangelización. las conversiones Claro, forzadas, y otro digamos, tema, ¿no? por supuesto, para hablar cada uno de estos temas estaríamos programas Por enteros, eso, ¿no? es Pero decir, y buscando gente que sepa, yo no pero manejo todo. el o sea, tema de la pero mujer, me parece que... la mujer es una, sí, Claro, me parece que... algo se puede decir, sí, me parece que algo se puede A decir ver. y me parece que si uno mira los diarios de estos últimos días, con una chica que se embaraza en una escuela y que es un colegio y que no la dejan, no le dan caminos o interrumpir el embarazo o bien abandonar los estudios o irse del colegio, me parece un recorte del medioevo eh, en este año 2000 y a días que el Papa haya hecho este histórico gesto. Está bien. Es decir, antes de hablar Sí. quiero decir dos palabras. Sí. O sea, antes que todo aclaro que estoy en contra del aborto. Sí, es sí. decir, pero, eso de al decir estoy en contra del aborto estoy hablando en teoría, porque somos varones, vos y yo. Sí. Es decir, y de esta cosa, de este tema, las que tienen derecho a hablar son las mujeres, porque ellas se juegan en esto. Porque concretamente, y entonces hablando del aborto, no se puede hablar del aborto como algo inaceptable. Nadie aborta queriendo. Es decir, así que podemos hablar del tema del aborto. Es decir, escuché a la chica hoy que me dio la impresión, ¿qué querés que te diga? Es decir, me dio un poco lo que yo vi, ¿no? La chica hoy por televisión me dio la impresión, la misma triste impresión de manipulación que el chiquito cubano Elian diciendo que no quiere volver a Cuba. Me dio la misma impresión, porque la chica dijo, pero bien, ¿no? Es decir, yo estoy segura que si hubiera abortado estaría sentada con mis compañeras, pero como yo he decidido tener a mi bebé, ¿qué querés que te diga? A lo mejor la chica lo piensa, estaban los papás, pero otra vez, esto es tremendamente amplio. El asunto del apoyo de los papás de la chica, hay que tener en cuenta los otros papás de las otras chicas que hicieron causa común con las monjas del
lugar. Que tal y vez... que dijeron Sí. que concretamente se sabía que anotando la chica ahí se aceptaba las condiciones de la moral católica que está en contra de las relaciones prematrimoniales Sí. y a la vez de los anticonceptivos, porque si estuviera, Sí. porque honestamente Ahora, podría estar en contra de las o relaciones, sea, pero no no la... se, claro, no se espera un gesto más flexible de un colegio católico, religioso, que le da, prácticamente pone a una chica en un callejón No, sin te salida, aclaro una cosa, yo frente no... a por haber tenido No, relaciones te aclaro con una una cosa, chica. el tema de los colegios católicos tendría que llamarlo a otro aquí Sí. para hablar. Acá existe una Junta Arquidiocesana de Educación Católica, yo sí. ese tema no lo manejo. Está bien, está el bien. tema de los colegios católicos, yo suelo decir siempre lo siguiente, fíjate, Sí. los primeros 300 años de vida del cristianismo, 300, no fueron uno ni dos, Sí. hasta el edicto de Milán del 313 de Constantino que dio la libertad religiosa, hasta ese momento era un culto ilegítimo en el Estado. De manera que hubo esas persecuciones, que serían 9, 10, Sí. no sabemos, pero de todas maneras, a lo que voy es a lo siguiente, durante 300 años no hubo ni colegios católicos, ni universidades católicas, ni por supuesto partidos católicos, ni nada católico, ¿no? Entonces, así todo se difundió. Por tanto, el tema de colegios católicos, universidades católicas, etcétera, es una cosa que se puede discutir y mucho. Pero entra Por dentro eso, del Estado, dentro del claro, plano de la libertad de enseñanza. pero entra dentro de estas cosas, pero Sí. pasa lo siguiente, es decir, Sí. porque católico es no solo, para restringirnos solamente al ámbito de lo moral, Sí. no solo la moral sexual, que sería tocada en estas cosas, sino también la doctrina social de la Iglesia. La pregunta es, ¿son tan exigentes en el cumplimiento de las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia para recibir a hijos de determinados... Es decir, por ejemplo, Sí. te quiero decir que es una cosa muy No, probada no, la está cuestión bien, de está bien. colegios Está bien. católicos. Ahora, Es decir, si porque usted- la gente que dice Claro. los principios, esos mismos papás, Sí. habría que decirle, oiga, ¿y qué tal con las encíclicas papales? Es decir, papá y mamá de los chicos. Pero decirle a las También monjas, me da- ustedes exigen tanto de Sí. la... Bueno, A mí me pero da no. la sensación, digamos, que hay un criterio de moral casi ceñido a lo sexual, Por ejemplo. muy peligroso. Ahora, Es decir, ahora. aquí hay, digamos, hay pobreza que no se mira, Bien, hay perfecto. robos, hay, Bien, hay perfecto. manipulación de los fondos públicos. Pero y es ahora... decir, y yo hay le- un esquema insolidario muchas veces, sin embargo parece que está resumido a lo sexual. Exactamente. Sí. ¿Por qué esa excesiva precisión casi milimétrica con respecto a los pecados del sexo? Sí. Es decir, y esa cuestión puramente genérica de que bueno, sobre eso también hay bastante escrito y no es tan extraño, Ajá. no es tan extraño el hecho de que los libros de moral, bueno, han sido escritos por célibes. Seamos honestos, en eso yo creo que hay todo, ese sería otro filón para tocar el Sí, tema del celibato de los celibato. curas. Bueno, pero quiero decir, cada uno ve el mundo desde su lugar, eso es. Los hombres no se dividen entre los que tienen prejuicios y los que no los tienen. Los hombres se dividen entre aquellos que son conscientes de sus prejuicios y quienes no lo son. Y ciertamente nuestros prejuicios están condicionados por nuestra historia personal, por el contexto de la gente con quienes nos vivimos. Entonces, lógicamente, cuando la moral es escrita por gente que tiene, digamos, un determinado tipo de vida, evidentemente se explican bastantes cosas. Ciertamente ha habido toda una renovación de la moral, pero lamentablemente está todavía muy lejos de entrar en el católico medio. Pero entonces, no, Sí. volviendo al asunto de la chica esta y de que no la acepta, yo le dije, pero dime una cosa, ¿qué pasaría en un colegio del Estado? ¿La aceptarían? Y entonces me dijo una cosa que yo no viví, que vio por televisión, en un colegio estatal, no sé de dónde, no necesariamente tiene que ser en Formosa, justamente las amiguitas contentas con una de ellas embarazada, en torno a la embarazada. La pregunta es, ¿esa actitud es mejor que la otra? Yo diría, es entre la represión sexual y la banalización del sexo, no son más que dos reacciones contrarias de la misma concepción cosística
de la dimensión sexual del ser humano. No Lo lo que pasa podemos que esto, porque si nos quedamos en la cuestión de las monjas que no... Me parece que es un mal argentino esto de vivir en los extremos, ¿no? Pero Sí. no es solo argentino, no, Sí. pero es que es muy fácil el Sí. asunto de decir, saquemos, digamos, el sexo de la alcoba a la plaza. ¿Hemos ganado algo? No. Están allí los mercaderes del sexo que sabe que eso vende, y entonces... Y la pregunta con respecto a la actitud de los papás de la chica, qué bien, qué comprensivos, pero tan comprensivos como los papás de los muchachos, esos que hicieron la vuelta, digamos, en el Buenos Aires, es decir, que rompieron todo y que fueron a decir de que era represiva las leyes del colegio porque nuestros chicos, no sé qué historia. Seamos honestos, el amigo Barilco, Sí, el miedo a los chicos. Es decir, seamos honestos, entonces, volviendo, una cosa es el problema del aborto, que si querés lo charlamos, y la represión, o la concepción de una moral católica reducida a lo sexual, bien, una cosa es eso. Otra cosa es la reacción, el manejo así periodístico de un asunto que es bastante serio. Todos estamos en contra, creo, de las monjas, sí, y de los papás, se me ocurre, y de los papás que concretamente avalan eso. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, es decir, pero el asunto no se soluciona ahí. Padre, sería, digamos, larguísimo cada uno de estos temas, porque, bueno, sí, se presentan algunos problemas actuales, ¿no? Usted hablaba, por ejemplo, del celibato, sí. de lo que es o no, lo que puede ser o no. Me salió, perdón, con sí. respecto a eso, habrá, decir, el 18 de marzo, en un artículo de Osvaldo Bayer, entre el Senado y el SIDA, con respecto a esto, decía ahí Osvaldo Bayer que a principios de marzo vieron en diarios europeos, aquí yo todavía no, voy a pedir a ver si lo... la noticia de centenares de sacerdotes que habían, según declaraciones de algunos obispos de Estados Unidos, muertos por SIDA, etc. Entonces, concretamente, es todo un tema. Sí, la última pregunta sería la siguiente, padre, por hoy, ¿no? Por este programa, por este programa. Digamos, a partir de este gesto histórico del Papa, ¿no? Y a partir de las enseñanzas de la Iglesia hace 2000 años, ¿deben adaptarse de allí para abajo las estructuras para no, digamos, que sea más claro la interpretación de lo que quiere decir la Iglesia? Es decir, ¿cuál es la Iglesia? La Iglesia de la comprensión, de modificar estas relaciones humanas, teniendo en cuenta la dignidad del hombre, ayudar al más pobre, etcétera, etcétera, o los principios de rigidez más oscuros, como puede presentar un grupo de monjas que dicen, no, vamos a esconder una embarazada, ¿no? ¿Cuál es hoy en día, digamos, quién interpreta hoy en día esta realidad, digamos, una realidad que se comunica, que es evidentemente comunicacional como esto, ¿no? No sé si soy claro. Clarísimo. Clarísimo. Para el cristiano, la única norma no son ni los 10 mandamientos, ni principios generales como hay que amar a todos, hay que perdonar. Hay una única norma insustituible para el cristiano y es Jesús de Nazaret. La forma como vivió y lo que enseñó Jesús de Nazaret. Por ende, este señor nos enseñó que el único criterio válido de opción es el bien del otro y sobre todo el bien del marginado. En estos días justamente ha estado todo el mundo sacando ese asunto, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, es decir, y te aclaro que no tienen la menor idea, es decir, porque algunos dicen como le dijo a la Magdalena, que es cualquier cosa, es más o menos como lo de Menem, que el cura que le pasó el dato se ve que se lo pasó mal, porque Menem decía, porque no hay que ser como Ruth, que se transformó, mirar atrás, que se transformó en una estatua de sal, que era la mujer de Lot, pero de todas maneras. O citar un libro de Sócrates. O citar un libro de Sócrates. Pero entonces, concretamente, esas palabras las dijo Jesús justamente cuando los fariseos le traen a una mujer y dice, hemos encontrado a esta mujer en flagrante adulterio y Moisés manda lapidar a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y entonces él
se inclina y no responde. Es decir, ahí la mujer está sola. Lo interesante es un poco esto, cuando vos decías del asunto de la mujer y la represión y la iglesia. Ahí la mujer está sola, no está ni su marido, ni su amante, sola. Lo único que hay son los dedos acusadores de esta mujer. Jesús se inclina, es decir, y como la cosa sigue, se levanta, y ahí, ese es el contexto. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que comenzaron a irse uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y algunos dijeron, claro, los viejos. No, pero lo que pasa es que en Israel los que tenían derecho a comenzar la pedrea eran los más ancianos. Pero entonces Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaron? ¿Nadie te condenó? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete en paz, no peques. Entonces, esa es la actitud de Jesús de Nazaret. No es concretamente la fidelidad a una, sino la única manera, digamos, de salvar a esta mujer es que ella se perdone a sí misma, que ella descubra que han sido, mientras estaban todavía señalándola los dedos de los acusadores, ella no podía perdonarse y reconocerse a sí misma como llamada a vivir todavía. Ese es, Jesús de Nazaret nos muestra concretamente qué es lo que hay que hacer, y curando gente en sábado, justamente trae el escándalo, porque muestra que Dios, ahí viene el asunto ese que vos decías de la ley, Dios libera al pueblo y los mandamientos no son sino son las líneas básicas para vivir en libertad. Le planteaban entre dogma y principio, ¿no? Claro, por eso, pero no es la persona lo que cuenta, el bien del hombre lo que cuenta. No hay ninguna ley, pero eso lo dice, esa es la doctrina incluso más tradicional. Santo Tomás de Aquino, que es reconocido en la Iglesia Católica como un maestro, digamos, común, dice que no podríamos ofender a Dios, no se ofende jamás a Dios, no se peca nunca, sino cuando se hace mal a un hombre. Si hubiera alguna acción que no hace mal a ningún hombre, ni a mí ni a otros, no es pecado, no es ofensa de Dios. Muchas gracias, padre, por haber compartido. Ha sido muy edificante charlar con usted esta hora, muy amable. Gracias, hasta luego.